Empecemos por la ficha técnica de este levantamiento de Gallup, y vamos a incluir una serie de cosas que es importante conocerla. Vamos a ver la ficha técnica. Esta encuesta fue una muestra de 1.200 entrevistas presenciales cara a cara, ajustada mediante pesos por región, género, edad, de acuerdo al censo de la ONE 2010, estimaciones y proyecciones de población al 2020. Entonces, se llevó a cabo del 6 al 9 de marzo del año 2024. Hay otros datos de la ficha técnica, pero ya tenemos la fecha y tenemos la muestra que se tomó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una encuesta? Que la encuesta es un análisis integral. Es una fotografía integral de un momento específico. Y sus datos, si no se analizan de manera integral, no son otra cosa que propaganda política. Es decir, la encuesta, por eso se incluyen una serie de preguntas que muchas personas dirían, ¿para qué están esas preguntas? Porque a mí lo que me interesa saber en estos momentos es quién va a ganar las elecciones y si las elecciones se van a definir en una primera vuelta. Bueno, la encuesta que se hiciera solamente dirigida a ese aspecto tendría serias carencias y no pudiera ser analizada de manera integral. Y ese es nuestro rol. Entonces, desde los aspectos de la presentación, la encuesta fue presentada en el día de ayer en el sol de la tarde, porque esta encuesta RCC Media, Gallup de RCC Media, se hace para el sol de la tarde, para presentarse en el sol de la tarde. Y se presentó ayer en el sol de la tarde. El doctor Ricardo Nieves, pues, encabezó la presentación de esta encuesta. Explicó que el señor Acevedo hijo, pues, tuvo una razón de causa mayor que le impidió estar presente. Dijo Ricardo Nieves que Acevedo hijo estaba afectado de una neumonía. Por lo tanto, no estuvo dando la cara, no estuvo presentando los resultados de esta encuesta. En su ausencia, no habría venido mal la presencia de Acevedo padre, porque eso ahorra una serie de subjetividades que pueden evitarse, pero la razón por la que el señor Acevedo hijo no estuvo presente fue porque estaba afectado de una neumonía. Entonces, la distinguida comunicadora, productora de la familia de RCC Media, Jennifer Peguero, presentó los resultados de este levantamiento Gallup RCC Media. La parte, digamos, más noticiosa, la parte de más interés inmediato,
la conocemos. ¿Cuál es? Que si las elecciones se hubiesen celebrado en la fecha en la que se hizo ese levantamiento, y si usted quiere podemos decirlo hasta la presentación, es decir, si las elecciones fueran hoy o fueran ayer o fueran en el momento en que se levantó esa encuesta, el presidente Luis Abinader Corona se reelige en primera vuelta sobre el 60%. Se habla de un 64%, se reelige en primera vuelta. ¿Qué nos dice esta medición? Que los resultados a ese momento de las elecciones presidenciales del 20 de mayo serían similares a los resultados de las elecciones municipales del 18 de febrero. Es decir, que en las elecciones presidenciales está llamado a ocurrir lo mismo que ocurrió en las elecciones municipales, que veríamos el mismo escenario. Y ese es uno de los hallazgos, porque es el mismo, sería prácticamente el mismo escenario. Ahora, el escenario, aparte de esto, ofrece una serie de informaciones que deben ser muy preocupantes para la clase política, incluyendo para el que gana las elecciones con un 64%. Pero bueno, para él es lo menos preocupante. Más preocupante tienen que ser esos resultados para los opositores, y deben serlo para los opositores. Sumamente preocupantes esos resultados. ¿Por qué? Porque cuando examinamos la encuesta de manera integral, salvo la pregunta de la valoración del gobierno del presidente Abinader, que tiene un 62%, el presidente Abinader, de valoración de su obra de gobierno, de ahí en adelante, lo que nos encontramos entre los encuestados es un cuadro de insatisfacciones. Pero a pesar del cuadro de insatisfacciones, prefieren a Luis Abinader. Incluso lo que la encuesta refleja es que lo exoneran, no le cargan responsabilidad a Luis Abinader en las insatisfacciones que muestran en la propia encuesta. Y podemos citar algunos de los casos. Podemos citar algunos de los casos por razones de tiempo. Vámonos al cuadro de cuáles son los tres principales problemas de la República Dominicana. Vámonos a ese cuadro de cuáles son los tres principales problemas de la República Dominicana y nos encontramos con que un 63.6% dice que la delincuencia, incluidos robos, asaltos, bandas y delincuencia en general, que ese es el principal problema. De los tres principales problemas que tenemos hoy, el principal es la delincuencia. 63.6% muestra como el principal problema. El segundo problema está sobre el 60% también, que es la inflación, alza del costo de la vida. El tercer problema es la escasez de fuente de trabajo. La escasez de fuente de trabajo. Luego, en lo que tiene que ver con las preocupaciones, el principal problema para las personas, ahí la inflación se va por encima de la delincuencia, porque
pero siguen alto. 41.2, la inflación, el costo de la vida, 24.9 los asaltos y la escasez de fuentes de trabajo. Pero resulta que después se le va a preguntar a las personas, lo siguiente: ¿cómo califica usted las condiciones actuales de la economía del país? ¿Dirá usted que la situación de la economía nacional es muy buena, mala o muy mala? Señores, el 56% está entre mala y muy mala. Versus un 21%. Hay 19.6 que dice que buena y muy buena 1.7. Es decir, 56% que la situación de la economía es mala o muy mala versus apenas un 21% que dice que es buena o muy buena. Entonces, hay otras. ¿Cómo califica usted la situación de la economía? Bueno, ya vámonos a otro aspecto. En general, y por lo que usted sabe, ¿diría usted que las cosas en la República Dominicana van por buen rumbo o van por mal camino? Señores, 46% dice que las cosas van por buen camino. 46% dice que van por buen camino. Pero 42% dicen que van por mal camino. 42 versus 46. Mientras un 10% dice que ni por buen camino, ni por mal camino. Es decir, que eso está neutro. Entonces, ¿cree usted que hay corrupción? Fíjense en esto. Y aquí yo quiero volver arriba y con esto voy a concluir para después venir al tema de la corrupción. Señores, para encontrarse la corrupción como preocupación entre los dominicanos, a usted se le seca la garganta. Si está leyendo, se le seca la garganta porque usted tiene que fajarse a encontrar esa preocupación después de mucha. Es decir, asalto, inflación, escasez, lo tiene en el orden, salud en general, educación en general, economía, los apagones, haitianos. Entonces, ahí es que aparece la corrupción. ¿Usted sabe cuánto tiene la corrupción como preocupación? 3.4. Y yo volví aquí porque puede ser leído de la siguiente manera. Bueno, a la gente le preocupa ahora menos la corrupción porque ahora la gente percibe que hay menos corrupción. Y por eso le preocupa menos la corrupción. Sin embargo, no es así. Y entonces ahí vuelvo al dato con el que finalizo. No es verdad que a la gente le preocupa menos, no es verdad que la gente cree que hay menos corrupción. No, la gente no cree que hay menos corrupción. Y vamos a demostrar por qué la gente no cree que hay menos corrupción. Aparentaría que sí, porque la respuesta es que 47.2 dice que en este gobierno hay menos corrupción que en los pasados gobiernos. Un 47.2 dice que hay menos corrupción. Sin embargo, hay un 25 que dice que la corrupción es igual que en las administraciones anteriores. Hay un 25 que dice que es igual, pero hay un 25.4 que dice que es mayor. Entre los que dicen que hay igual nivel de corrupción que en la administración anterior y en los que dicen que hay mayor corrupción que en la administración anterior, ¿usted sabe cuánto hay? ¿Cuánto es el dato real? 50.4 versus 47.2. Es decir, que la mayoría de la gente piensa que hay corrupción y que hay más corrupción. Sin embargo,
entre las preocupaciones, la delincuencia le lleva un 60% a la corrupción. La corrupción tiene un 3%, la delincuencia un 63%. Y pico. Entonces, la pregunta, y por eso decía que la preocupación tiene que ser mucho mayor para los opositores, es la siguiente. ¿Y por qué, si hay esos niveles de descontento, de insatisfacción que muestra esa encuesta, la gente no se está fijando en mí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y ya lo otro es materia de análisis posteriores, porque el cuadro que esto nos proyecta nos dice que independiente de unos resultados de mayo que están definidos según esta encuesta, pues tendremos que prepararnos para un país lleno de inconformidades. Cambio y fuera.